Hola chicos, buenos días. Aquí les estoy dejando la grabación acerca de la temática contratos de trabajo, ya que al parecer el video lo había grabado directo sobre la plataforma la semana pasada, pero voy revisando el material mientras validaba todos los foros, veo que no estaba completamente cargado. Y entonces, bueno, les voy a estar compartiendo la presentación. Habíamos quedado en los elementos esenciales del contrato de trabajo. Les voy a presentar la pantalla. Este es un material complementario al que ya encuentran ustedes en la plataforma, en el cual igualmente venía toda la información, pero aquí les quiero profundizar un poquito más. Veíamos que dentro de estas modalidades de contrato, según la forma de los mismos, el contrato podía ser verbal o podía ser escrito. En cuanto al contrato verbal y escrito, que se estipula en el Código Laboral, que cuando un contrato es verbal, es decir, verbal es siempre y cuando sea celebrado netamente por palabra, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, por lo menos en la índole del trabajo, donde se va a realizar dicha labor. Es importante que diga, bueno, esto se va a realizar en una planta de producción, esto se va a realizar desde una oficina, es un trabajo desde casa, en las instalaciones de la empresa, la cuantía o la remuneración que dicho trabajador va a recibir y los periodos en que van a hacerse los pagos, si es semanal, quincenal, diario, mensual. El contrato escrito debe constar, en cambio, en un documento, ya tiene un proceso mucho más formal y debe estar destinado para cada una de las partes. Normalmente cuando firmamos un contrato escrito, usted se va a quedar con una copia y el empleador también se va a quedar con una copia. Allí debe estar información relevante como la identificación, domicilio de las partes, lugar donde se está celebrando el contrato, asimismo la fecha de elaboración del mismo, en qué lugar se va a prestar el servicio, para qué empresa se está llevando a cabo esa prestación, la naturaleza del trabajo que se va a desarrollar, nos aparecen las funciones del cargo, cuánto es el valor que se va a cancelar, debe estar allí también estipulado, la forma y periodos de pago. A veces no nos aparece una fecha exacta, pero nos dice, por ejemplo, los pagos se van a realizar, en el caso de los que son mensuales, los primeros 10 días hábiles del mes. Pues ya el trabajador sabe que en ese periodo de tiempo él va a recibir su remuneración. Igualmente, si hay suministros de alimentación, suministros por habitación, etcétera. En dicho contrato, el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo también nos menciona que es importante que quede determinada su duración. Nota y anota. Los contratos verbales tienen el mismo valor hoy en día que los contratos escritos. Incluso recordemos que cuando vimos los principios del derecho laboral, se hacía mención a que la realidad va a primar y el trabajador goza del principio de favorabilidad. De acuerdo con la legislación, deben pactarse por escrito los siguientes acuerdos: el periodo de prueba, el salario integral y los pagos convenidos por las partes. Según la duración, que lo encontrábamos también en el material de la plataforma EVA, el contrato puede ser a término indefinido, contrato a término fijo, ocasional, accidental o transitorio y contrato por la duración de la obra labor. Trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios. En el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo nos mencionan que estos trabajadores son aquellos que van a desempeñar una labor que busca satisfacer una necesidad extraordinaria de una organización o de una empresa, que se va a dar ajena a las necesidades normales. Por ejemplo, cuando en la empresa se tienen que realizar alguna labor específica de higiene, ahora en la pandemia, que entonces se hacen los procesos de sanitización, de desinfección, a veces se contratan personal exclusivamente para los días en que se va a desarrollar esa labor, cuando se va a pintar las instalaciones también. Su duración no va a superar, por ende, un mes de trabajo. Su fin es prestar una labor que satisfaga esas necesidades extraordinarias. Es un contrato de trabajo, así que tiene los mismos elementos esenciales que ya vimos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
El reglamento interno del trabajo tiene unas normas especiales para este tipo de trabajadores y van a gozar de todas las prestaciones de ley. El contrato a término indefinido. La duración es indeterminada, para edades indiferentes, aplica tanto jornadas completas como jornadas parciales, y en él se llama así precisamente por estas características que encontramos, que no establece una duración como tal. Se va a celebrar tanto de forma verbal como de forma escrita y mientras subsistan las causas que le dieron origen al contrato. El contrato a término fijo va a presentar unas características relevantes que vamos a encontrar aquí citadas. Primero, debe celebrarse siempre por escrito y su duración no debe ser superior a 3 años. De lo contrario, ya deja de ser contrato a término fijo. Puede presentar dos modalidades. Una de ellas es contratos inferiores a 1 año o entre 1 y 3 años, renovable indefinidamente. Si es inferior a 1 año, dicho contrato solo se puede prorrogar hasta 3 veces por periodos iguales o inferiores al inicialmente pactado. Y luego de esto la renovación no podrá ser inferior a 1 año y se renovará anualmente de manera sucesiva. El periodo de prueba de este contrato fijo inferior a 1 año es la quinta parte del periodo inicialmente pactado. Generalmente no va a exceder los 2 meses. El trabajador con este tipo de contrato tiene derecho igualmente a todas las prestaciones y a las vacaciones en forma proporcional al tiempo que está estipulado durar dicho contrato. Para su terminación siempre la empresa debe enviar el preaviso. Ese preaviso como mínimo debe enviarse 30 días antes de la terminación del contrato. Si se omite, no surte efecto legal dicha terminación y se entiende por renovado en un periodo igual al pactado de manera sucesiva. Los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no requieren un preaviso para su terminación. ¿Sabían que si un contrato a término fijo se celebra verbalmente, el contrato se considera indefinido? Y eso es un tip importante que muchas empresas a veces no tienen en cuenta. Y cuando el trabajador decide hacer una demanda o entablarla ante el Ministerio del Trabajo, tiene total derecho y tiene todas las de ganar. Aquí tenemos contrato por duración de la obra o labor contratada. Este va a tener exactamente el mismo tiempo de duración que la labor para la cual se ha contratado y el trabajador debe desarrollar. A veces en Colombia se abusa mucho de este tipo de contrato y encontramos personas que aunque la labor de la empresa en el campo que estaba ejerciendo realmente no se terminó, pues es una manera muy fácil de dar por terminado el contrato. Para evitar que un contrato de obra se transforme en un indefinido, se deben pagar salarios y prestaciones tan pronto se termine el contrato. Si se firma un nuevo contrato de obra con el mismo trabajador, la causa y el objeto deben ser diferentes, no pueden ser igual a la que el contrato anterior traía firmada. Y el periodo de prueba sigue la norma general, es decir, 2 meses. Para el contrato ocasional, accidental o transitorio, en el artículo 6 del Código Laboral, nos dice que es aquel de corta duración no mayor a 1 mes que se refiere a las labores distintas a las actividades normales del empleador. Según sentencias de la Corte Constitucional, estos trabajadores tienen derecho al auxilio de cesantía y a la prima de servicio. Anteriormente algunas empresas no lo contemplaban, pero ya hoy en día estos trabajadores pueden interponer un derecho de petición o en su defecto pues una tutela ante el Ministerio del Trabajo si no se les es reconocida. ¿Cuáles son las obligaciones y prohibiciones que encontramos tanto para el empleador como para el empleado? Para el empleador, primero que todo, que ponga a disposición del trabajador todos los instrumentos y materias primas que éste va a necesitar para poder ejercer de forma coherente, de una forma adecuada, sus labores. Lo segundo, procurar a los trabajadores tanto los locales apropiados como los elementos de protección personal que éste requiera para desarrollar su labor profesional de forma que garantice la seguridad y salud en el trabajo. 3, prestar inmediatamente primeros auxilios ante un accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional que se pueda presentar. Y en el establecimiento o la fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores,
debe estar presente esa sección, ese departamento, una enfermería, un lugar donde se puedan prestar los primeros auxilios. Pagar remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. El quinto sería guardar respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y a sus sentimientos. El sexto, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Como empleados también tenemos unas obligaciones y prohibiciones. El primero es realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir órdenes e instrucciones que impartan o el empleador o sus representantes. Si en este momento mi jefe directo no está, pero él delegó sus funciones a otra persona, a esa persona le debo acatar igualmente las órdenes. No comunicar con terceros las informaciones que tengamos sobre el trabajo. Hay un principio de confidencialidad inmerso e implícito dentro de estos contratos, a los que se les debe conservar ese respeto. Conservar y restituir el buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles facilitados. Cuidar los activos de la organización. Guardar la moral en las relaciones con superiores y compañeros. Por eso muchas organizaciones nos dicen están prohibidas las relaciones interpersonales. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones para evitar daños y perjuicios. Cualquier cosa que usted note en las instalaciones que pueda afectar a la organización debe ser informada, debe ser comunicada. Prestar la colaboración posible en caso de un siniestro o de riesgo inminente que afecte tanto a personas como a cosas. Para eso encontramos unas brigadas, normalmente en los centros de trabajo, que están preparadas para, en caso de cualquier catástrofe, poder colaborar. Y el último, el 7, observar las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. ¿Qué encontramos en esta segunda parte? En obligaciones y prohibiciones. El empleador no puede, chicos, deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios sin autorización del trabajador. Si usted no firma un documento en el cual autoriza este procedimiento, no se le puede debitar nada de su sueldo. Obligar al trabajador a comprar mercancías en algún almacén específico que establezca el empleador tampoco está permitido. Limitarlo en el ejercicio del derecho de asociarse con otros trabajadores tampoco está permitido. Imponerle obligaciones de carácter civil o religioso, impedirles el derecho al sufragio tampoco está permitido. Autorizar propaganda política en el sitio de trabajo está prohibido. Hay muchas empresas que tuvieron bastantes problemas recientemente en las elecciones por esta situación. Lo encontrábamos que fueron denunciadas en los diferentes noticieros. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofendan su dignidad también está prohibido. El empleado no debe sustraer los útiles de trabajo, las materias primas sin permiso del empleador. No debe presentarse nunca en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias narcóticas o enervantes. La empresa tiene el derecho, y generalmente se deja establecido en el contrato, de en cualquier momento solicitarle a usted que se realice una prueba para medir su grado de alcohol o si tiene sustancias nocivas en el organismo. Conservar armas en el sitio de trabajo, salvo la función que realizan, por ejemplo, los celadores. Faltar al trabajo sin justa causa y, sobre todo, no reportarlo al empleador, a excepciones, los casos de huelga en los que se abandona el lugar de trabajo, pero eso también está previamente consensuado. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Esto ocurría mucho en algunos call centers o BPO, donde la persona, el empleado, recibe 100, 150 llamadas a veces en un día. Y para prolongar las llamadas, entonces empezaba a agregar temas de conversación y así reducía el número de llamadas que recibí. Entonces, en lugar de 150, recibía la mitad, 70, porque demoraba en una llamada el doble del tiempo. Eso es una razón para un despido. Disminuir intencionalmente esa ejecución que has demostrado perfectamente que puede llevar a cabalidad. Hacer colectas, rifas, suscripciones en el lugar de trabajo también está prohibido. Coartar la libertad para trabajar o no, para afiliarse o no a un sindicato, permanecer en él o retirarse.
En cuanto al periodo de prueba, tener claro que es la etapa inicial del contrato de trabajo y tiene por objeto, por parte del empleador, darse cuenta de cuáles son tus habilidades, cuáles son tus aptitudes, actitudes también con C y destreza, para definir si es conveniente bajo esas condiciones de trabajo que puedas permanecer dentro de la institución. Se debe estipular por escrito en el contrato o en un documento adicional. Se deben brindar durante este periodo de tiempo todas las prestaciones. Se puede culminar unilateralmente durante este periodo sin previo aviso. Para ninguno de los contratos antes mencionados debe exceder un tiempo de 2 meses. En cuanto a la suspensión del contrato, se puede dar por la muerte o inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural, por licencia o permiso temporal que concede el empleador por una suspensión disciplinaria, por ejemplo, que pueda tener, por detención preventiva del trabajador siempre y cuando no exceda los 8 días y sea una causa justificada que no amerite una extinción del trabajo, porque si esa detención preventiva amerita una extinción del contrato, pues sí se puede dar la terminación en lugar de la suspensión. Por fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución, por ejemplo, una inundación de la planta, un incendio, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, hasta por 120 días. Este elemento que vemos aquí de suspensión se empleó mucho ahora durante la pandemia. Algunas empresas se acogieron a esta ley. Por huelga declarada en la forma prevista por ley, habrá lugar a pago de salarios y prestaciones cuando la huelga sea imputable al empleador por desconocer derechos laborales legales o convencionales. Entonces, chicos, este es el material que les quería compartir acerca de los contratos de trabajo para que puedan complementar la actividad que tienen en la plataforma. Dejo de presentar por acá. Les deseo entonces una feliz semana. Está pendiente la revisión del foro que tienen por ahí. Recuerden que ese foro hace parte de su nota formativa de este periodo y es la única nota que va a complementar la formativa del segundo corte, ya que son solamente 2 semanitas. La semana anterior el foro y para esta semana tenemos ya también una actividad por ahí pendiente que hará parte de la nota cognitiva. Estaré montando lo antes posible el material de apoyo como tutoría para que ustedes puedan realizarla sin mayores inconvenientes. Es que tengan una feliz semana. Chao.